Si usted recuerda, la semana pasada comenzamos un mensaje basado en el primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 23. Y este mensaje tenía como título Keila. Es un mensaje que nos habla de la ciudad precisamente de Keila. En primero de Samuel capítulo 23. Hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje, hermanos, y esto corresponderá a los dos puntos que faltan: una escena heroica y una escena victoriosa. Hablamos de una escena peligrosa y hablamos también de una escena valiente la semana pasada. Vamos a continuar con el mensaje. Y dice así en 1 de Samuel capítulo 23, versículos 7 y 8, dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. A veces quisiera yo pensar que si yo gano una batalla, ya no tendré más que pelear. Qué bonito sería, hermanos, que pudiéramos nosotros decir: bueno, ya peleé esta batalla, ya salí adelante de esta dificultad, de este problema, y ahora como ya salí adelante, pues no tengo más que luchar, nunca más, no tengo más que ir a ninguna batalla porque Dios ya estuvo conmigo en esa vez pasada. Pero no es así. Nosotros ganamos una batalla, pero inmediatamente viene la siguiente. Y en el versículo 8 nosotros vemos cómo Saúl juntó a todo el pueblo con el ostensible pretexto, dice el versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, con el pretexto, ¿verdad?, de que iban a ir a atacar a los filisteos, diciéndoles o tratando de engañarles, diciéndoles que iban a atacar a los filisteos, pero el propósito de Saúl realmente era ¿cuál? Era matar a David. Y es algo que yo veo mucho en la gente que tiene poder, que en muchas ocasiones utiliza ese poder para manipular y para hacer lo que quiere. Inclusive a veces doctrinas, la gente puede manipularlas y decir: esto es lo que enseña la Biblia, cuando realmente lo que quieren es pues manipular a la gente con sus propias ideas. A veces nuestros propios deseos carnales pueden hacer que malinterpretemos inclusive la voluntad de Dios. La semana pasada veíamos cómo David en este caso pidió en 2 ocasiones que Dios le indicara su voluntad, y una vez que estuvo seguro de lo que Dios quería, él actuó. Pero en muchas ocasiones nosotros vamos buscando la voluntad de Dios cuando realmente nosotros ya sabemos lo que queremos hacer y hacemos lo que nosotros queremos. También algo que puedo ver: cuando alguien quiere hacer algo, puede malinterpretar todas las circunstancias pensando: es que esta es la voluntad de Dios porque es lo que yo quiero hacer. Y es lo que dice Saúl en 1 Samuel 23, cuando dice en el versículo 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. Y la interpretación que hace Saúl de las circunstancias es: Dios ahora ya me lo ha dado. Realmente no era así. Lo que nosotros podemos ver es que Saúl deseaba matar a David desde siempre. Él tenía ese deseo en todo momento. Y algo que nosotros podemos ver es como en 1 de Samuel capítulo 18, en los versículos 7 y 8, cuando dice: después de que David había vencido a Goliat, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde ese momento, hermanos, nosotros sabemos que Saúl tuvo el deseo de matar a David desde entonces
toda su vida. Siempre persiguió a David. Y algo que me hace pensar esto es que con nosotros como creyentes, no somos David, no somos Saúl, pero como creyentes vamos a tener una batalla continua. Como decía al principio, quisiéramos que una vez que hemos ganado una batalla, ya no va a haber más batallas, ya no vamos jamás a tener que luchar. Pero lo cierto, hermanos, es que vamos a tener batallas continuas, continuamente. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no es algo que estamos inventando, es lo que dice la Biblia. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pruebas, ataques, aflicciones, gente que no nos quiere o gente que nos critica, va a ser algo común en nuestra vida porque nosotros seguimos a Cristo. La batalla no se acaba, es algo que continúa, es algo que nosotros vemos todo el tiempo. Y por eso llamo esto una escena heroica, porque una cosa es que tú ganes una batalla, pero otra es que te mantengas tú ganando batallas. Una cosa es que se enfrente un enemigo contra ti y otra es que se siga enfrentando enemigo tras enemigo constantemente. La vida cristiana realmente es así. Cuando nosotros vemos los ejemplos que utiliza Pablo, vemos que él habla acerca de la lucha. Dice en Efesios capítulo 6, por ejemplo, los versículos 12 y 16, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y nos vuelve a hablar estos versículos acerca de esa batalla, de esa lucha. En 2 Timoteo 2:5 utiliza también el ejemplo de la lucha del atleta. Y dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todo esto nos habla entonces de que, de alguna manera, hermanos, tenemos que desarrollar, no por nosotros, sino por el poder de Dios, ese carácter de héroes. Es decir, no pensemos que una vez que hemos ganado una batalla, y hemos ganado muchas, estamos aquí tal vez quienes hemos ganado batallas contra el alcohol y contra el tabaco, batallas también contra ataques demoníacos en nuestra vida y tentaciones, pero eso no se termina y no podemos decir ya se acabó aquí, es algo que va a continuar. Al estar preparando este mensaje estaba reflexionando y pensaba, tenemos realmente que tener una mentalidad de boxeadores de alguna forma. Y recordaba a el boxeador llamado, su nombre era Rocco Francis Macchiadiano, así se llamaba él, ese era su nombre, pero era más conocido como Rocky Marciano. Y tal vez nosotros hemos escuchado de él o hemos leído de él, o probablemente inclusive hasta hemos visto alguna película que describe su vida. Era un boxeador estadounidense de origen italiano. Se retiró invicto. El único campeón de boxeo de los pesos pesados que jamás conoció la derrota en toda su carrera. Defendió su título en 6 ocasiones y tiene un impresionante registro de 43 knockouts. Sencillamente nunca vio lo que era perder, no conoció la derrota. Este boxeador, Rocky Marciano. Y pienso yo que de alguna forma, hermanos, como hijos de Dios, bueno, a lo mejor no tendremos ese récord de nunca ver una derrota, pero tratar, ¿verdad?, de fortalecernos en el Señor y tener esa actitud de prepararse para salir adelante. En alguna ocasión escuchaba también al boxeador mexicano que es conocido como el Canelo, que decía, este es mi trabajo. Él decía, después de esta pelea yo voy a descansar el día de mañana, pero al siguiente día voy a estar en el gimnasio preparándome para la siguiente. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros como creyentes salimos de una batalla y una vez que salimos decimos, pues ahora sí vacaciones? No, no hay vacaciones.
porque no sabes si saliendo de esa batalla va a venir otra. En el pasaje de 1 de Samuel capítulo 23 vemos exactamente eso. David vence a los filisteos, rescata a Keila, les quita lo que se habían robado a los filisteos, lo trae a Keila, pero inmediatamente después de eso, ahora viene Saúl. Y uno puede imaginarse cómo te sientes, ¿verdad? O sea, imagínense, eran 600 hombres los que tenía David, había luchado contra un ejército superior, cansados, habiendo estado luchando durante muchas horas, durante todo el día. Tú lo que quieres es descansar y decir, voy a guardar las armas por un rato. Pero en ese momento viene Saúl. Y hermanos, piensen en eso, necesitamos una actitud de verdad de enfrentarnos y de estar listos para las batallas. ¿Cuántas batallas hemos de enfrentar? No lo sé. ¿Cuántos adversarios habrá que desafiar? No lo sé. Apocalipsis 2:10 solamente nos dice algo, dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Después de decir eso dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está hablando de la salvación en sí, pero lo cierto, hermanos, es que el verdadero creyente va a ser fiel a Dios y va a continuar. Tal vez caiga, pero se va a levantar. La palabra de Dios nos dice cómo edifica su casa sobre la roca. Viene lluvia, vienen los ríos, golpea el viento, pero permanece porque está fundada en el fundamento que es Cristo. Y creo que finalmente esa será la prueba de quién es el verdadero creyente. Si un día tuviéramos una persecución, los que no son creyentes no estarían dispuestos a dar su vida, ¿o sí? Pero los que son creyentes estarán dispuestos a morir aún siendo perseguidos. Lo que dice la Biblia. Pero lo cierto, hermanos, es que si nosotros somos fieles hasta la muerte, hay una certeza de que nosotros somos creyentes. Una persona que no lo es, yo no lo sé, y no estoy aquí para juzgar, ni siquiera voy a juzgar al respecto, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios manda a sus hijos, hermanos, a ser héroes. Dios manda, hermanos, a pelear una y otra vez y salir victoriosos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de todo esto, ¿no? Hablábamos de la crisis que hay social, económica, la seguridad, hablábamos de la educación, hablábamos de tantas cosas, hermanos. Pero no es lo único, y no creo que sea lo único que vamos a vivir. Tal vez todavía en esta preparación hacia la recta final vamos a vivir muchas otras cosas que no hemos vivido y vamos a experimentar cosas que jamás hemos experimentado. Pero seamos fieles, hermanos, cada día. Busquemos a Dios de todo corazón. Ahora, recuerden esto, hermanos, no solamente para nosotros. Cuando comencé este mensaje la semana pasada les decía, siempre pensamos Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar, Dios va a estar conmigo. Y les decía, ¿qué sucede cuando tu fortaleza es atacada? Hablábamos del nombre Keila, que significa fortaleza, la cima de la montaña. Y les decía, ¿qué sucede cuando es atacada? Cuando lo más fuerte que tienes es atacado, tu familia, tu vida. Les decía, Dios tiene un David, y en el caso nuestro, Dios tiene al hijo de David. No a David, porque David murió, pero tenemos al hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra cosa que les decía es, tal vez tú seas un David para otra gente. Es decir, siempre acoplamos el mensaje hacia nosotros, ¿verdad? Dios me va a ayudar, Dios me va a cuidar, alguien va a Dios a traer, su ángel va a acampar alrededor de mí. Pero tal vez tú eres un mensajero de Dios para otra gente, para otras personas. No solamente pienses en ti y decir, sí, Dios, cuídame y ayúdame y bendíceme y voy a salir victorioso y en tu poder, pero tú puedes ser bendición para otra gente también. Tú puedes librar al incrédulo del infierno, alguien que su vida está yendo directamente al infierno y llegar, hermanos. Y quiero de verdad invitarlos, hermanos, a orar a Dios, que Dios nos dé oportunidades para compartir la palabra. Pedirle a Dios, Señor, tú pon a las personas. Ciertamente estamos viviendo un tiempo que no podemos hacer lo que hacíamos antes. No podemos salir a tocar puertas. Bueno, no tendría tal vez caso al hacerlo porque la gente no nos va a abrir o nos va a despachar si antes no lo hacían. Ahora imagínense con la pandemia y con los incrementos que hay. Muchas cosas tal vez no podríamos hacer,
Pero hay una cosa que sí podemos hacer, es orar a Dios. Y saben que Dios va a poner a la persona para que le compartamos de nuestro Señor Jesucristo. Sacar al indocto de la ignorancia. Tal vez hay gente que después de todo esto se trata de acercar a Dios, pero tiene muchas ideas equivocadas. Dios nos ha puesto, hermanos, para ayudar a ellos. Rescatar al hermano extraviado también de la muerte. Ya no me refiero a la muerte eterna, me refiero a la muerte física, porque algo que hemos visto, los que, pues creo que Dios les dice, ya no estés ahí dando lata, vente a casa. Y Dios puede hacer eso. Aliviar, hermanos, también a la gente necesitada. Y tal vez, no sé, tenemos ahí un taquito, tenemos una moneda. Algo que yo he hecho y les invito a hacerlo es preparar una bolsita de dulces con un folleto y una moneda, y alguien que está en la calle, pues se lo doy. Y a lo mejor podemos poner pretextos, decir, pues lo va a tirar, el folleto va a ser más basura. Yo no lo sé, hermanos, pero lo que estoy diciendo, vamos a tratar de hacer lo que podamos hacer para compartirle a la gente, invitar a la gente a la iglesia, mandar el link de un mensaje, lo que podamos hacer, porque no solamente es la labor de que Dios nos libra, sino Dios nos puede utilizar también para librar a otros. Quiero decir que los héroes reales no se han acabado. Mientras haya cristianos en este mundo, hermanos, hay héroes reales. La verdad, es hermoso, ¿no? Cuando la gente puede ver un amor sincero que tenemos hacia la gente. De verdad, no lo hacemos por ninguna otra cosa. Cuando vamos, cuando compartimos, cuando ayudamos a alguien, cuando regalamos algo, no lo hacemos para que nos alaben, para nada. Lo hacemos por amor. Mientras haya creyentes genuinos en este mundo, hay verdaderos héroes. No necesitamos capa, hermanos, no necesitamos, bueno, traemos máscara porque no tenemos otra opción, pero hay héroes reales. Y por último, hermanos, vamos a hablar de una escena triunfante. Voy a leer del versículo 9, hermanos, al versículo 14, en 1 Samuel 23. Y dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en sus manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Versículo 14, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. A lo largo de todo el pasaje vemos la voluntad de Dios, hermanos. Vemos que el creyente debe estar seguro de hacer la voluntad de Dios y no actuar nunca si no está seguro de la voluntad de Dios. Debe de buscar lo más seguro que hay en este laberinto que es la vida, que es la voluntad de Dios. Vemos que los planes de Dios son de verdad irrevocables, pero son bondadosos, siempre son. Les decía la semana pasada, nosotros no tenemos hoy en día un efod, ¿verdad? No tenemos nosotros este chaleco que usaba el sacerdote, donde tenía el pectoral y donde tenía el urim y el turim. No lo tenemos, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos una iglesia, tenemos hermanos, tenemos un pastor. Siempre hay, de alguna manera, podemos nosotros discernir la voluntad de Dios. Y yo creo que si nosotros siempre siguiéramos el plan de Dios, tendríamos vidas victoriosas. Piensa en esto. Cualquier creyente que va en decadencia, cualquier vida de cualquier persona que va en decadencia, ¿cuál es la razón? Y nosotros vamos a llegar a la conclusión de que siempre fue
apartarse de la voluntad de Dios. Una y otra vez en la palabra de Dios, Dios nos dice, si tú me sigues, yo te voy a dar vida, te voy a bendecir, aún con pruebas y aún con batallas, pero yo te voy a dar la victoria. Pero si tú te apartas, vas a ir en decadencia. Hemos leído, hoy leímos el Salmo 75, pero unos salmos antes habla acerca de la gente, por ejemplo, que tiene riquezas y que confía en ellas. ¿Y el fin cuál es? Destrucción. En otras palabras, no podemos confiar en nada. O sea, si yo dijera, bueno, no tengo a Dios, pero tengo moral, o tengo riqueza, o tengo amigos, realmente el único que nos puede ayudar en todo momento es Dios. Es Dios. Su voluntad. La lección que tenemos entonces aquí, hermanos, ¿quieres ser victorioso? ¿Quieres tener una vida victoriosa? Busca la voluntad de Dios y síguela. Busca lo que Dios quiere en tu vida y obedécelo y hazlo. Y ahí está. Aunque parezca difícil, aunque parezca irracional, aunque te parezca como algo pasado de moda, te parezca lo que parezca, haz la voluntad de Dios, y si tú haces la voluntad de Dios, tu vida va a ser una vida victoriosa. Ahora, ¿dónde veo la victoria? Porque usted puede decir en el pasaje, bueno, ¿y cuál es la victoria aquí? Ya no se enfrentó contra Saúl. Una vez que se da cuenta de lo que va a suceder, y algo muy bonito también que vemos en David, si David se hubiera quedado en Keila, hubiera venido Saúl con todo el pueblo y hubieran masacrado completamente a Keila, hubieran matado completamente a todos. Y David dice, no, yo no tengo que quedarme aquí. Si yo me quedo en este lugar, no solamente me van a matar a mí, pero van a acabar con todos. Algo que me gusta mucho de David es eso, que siempre está pensando en los demás, siempre está pensando cómo ser bendición a los demás. Pero ¿dónde veo yo esta victoria? Ciertamente, en muchísimas ocasiones, Saúl trató de matar a David. De hecho, hay pasajes donde a mí me llama la atención de que lo tenía a la mano, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel 10, cuando dice, Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Este pasaje, por ejemplo, me llama mucho la atención porque los que tocamos la guitarra, llega el momento en que tal vez no es correcto decir estamos en trance, pero la manera como lo describo es nos perdemos de todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, llega el momento que tú estás tocando y alguien estará hablando, alguien estará aquí haciendo otra cosa, alguien puede estar viendo la televisión, escuchando música, tú estás con tu guitarra y estás ahí tocando y estás a lo mejor buscando acordes o tratando de tocar un requinto o alguna cosa y te olvidas de lo demás. Me llama la atención de la protección de Dios porque ¿a qué distancia estaría? Si estaba tocándole a Saúl, o sea, David le estaba tocando el arpa a Saúl cuando le venían estas actitudes malignas y se ponía tal vez como loco, se atormentaba, pues yo creo que a una distancia muy corta, ¿no? Para que le estuviera tocando al rey. Toma la lanza y era un hombre guerrero. O sea, no era alguien que le tiraba y le pegaba a 2 metros de donde tiraba. Ciertamente pudo haber matado en muchas ocasiones a David, pero no lo hizo. Nunca pudo hacerlo. Aun cuando David estuviera distraído, o sea, yo puedo imaginármelo tocando, ¿verdad? Y como cuando uno toca la guitarra y está tocando y de repente se le va la onda de lo que está pasando y está adentrado en su instrumento. David era compositor, ¿no es cierto? Y podemos decir, si escribía música y letra, pues estás pensando en los acordes que concuerdan y la melodía y en la letra, pero Dios lo libraba. Dice el versículo 14 de nuestro pasaje, lo buscaba Saúl todos los días. Así dice la Biblia, hermanos. Lo buscaba todos los días, pero Dios no va a permitir, hermanos, que nosotros caigamos en su mano. La actitud correcta ante el triunfo no es sentarnos a descansar, a contemplar la victoria, sino la actitud correcta es seguir confiando en Dios, preparándonos para lo que viene. Muchas veces el contraataque
no se va a dejar esperar. Y muchas veces los enemigos, hermanos, van a ser invisibles o se van a disfrazar muy bien para que no los identifiquemos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo sabemos perfectamente, lo acabamos de leer en los Salmos, mi amigo con el cual comía, el que metía su mano en el plato conmigo, fue el que lo entregó. Cualquiera de los demás apóstoles tal vez no pudo haber pensado en eso. Cuando Jesús les dice que alguien lo va a entregar, se sorprenden y hasta dicen, ¿quién va a ser, Señor? ¿Soy yo? ¿Quién de nosotros es? Creo que sería la misma actitud. O sea, ¿cómo? Alguien que había sido la palabra de Dios, ¿quién iba a pensar que lo iban a traicionar? Y sin embargo, hermanos, aquel que metía la mano en el plato fue el que traicionó al Señor Jesucristo. Me llama mucho más la atención que lo traiciona con un beso, ¿no es cierto? Así entregas, o sea, esta es la manera, esta es la forma como tú lo haces, con un beso que se supone que es una muestra de cariño, de amor. Va a venir ataques, hermanos, tácticas sutiles. La semana pasada hablábamos acerca de esto y todo lo que este mundo perverso trata de hacer, el ataque a nuestros niños, el que son el blanco precisamente del maligno, han sido desde el tiempo de Moloch, cuando lanzaban estos niños a las brasas ardientes, a los brazos de Moloch, así han sido lanzados los niños. Ya no, hoy en día ya no a un Moloch, pero sí lo podemos ver como la gente lanza a sus niños a estas ideas malignas, a estos pensamientos perversos, completamente contrarios a la voluntad de Dios. Van a venir ataques, hermanos, pero la victoria Dios la asegura. Porque como dice el versículo 14, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. En Keila David creyó, en Keila David peleó y en Keila David venció. Podemos decir que tuvo 2 victorias en Keila. Y Keila fue librada 2 veces, puedo yo verlo en este pasaje. Una rescatando lo que se habían robado los filisteos y otra librándola de una muerte y de una masacre que iba a traer Saúl. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando nuestra Keila, nuestra fortaleza es atacada? Buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, va a tener a alguien para ti que te libre cuando es atacada tu familia, tu vida, tu iglesia. Pero también Dios tal vez te utilice a ti como un David para que tú seas el ángel de Dios, el mensajero de Dios que rescate a una vida. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude a buscar y hacer su voluntad.